Me llamo Lauren y tengo 36 años. Trabajo desde casa. Mi esposo, Daniel, y yo nos casamos hace 3 años cuando ambos teníamos 33. Queríamos tener hijos de inmediato, así que consultamos a un médico para recibir consejos sobre fertilidad. Afortunadamente, todo estaba bien, pero a pesar de nuestra paciencia, no pudimos concebir. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, Daniel insistió en que necesitábamos un hijo, especialmente un varón, ya que su mamá y su hermana decían que la familia necesitaba un heredero. Suspiré, confundida. Daniel es un buen esposo, pero es un poco mamón y siempre hace lo que su madre dice. No tengo la mejor relación con mi suegra. Daniel es su hijo mayor y tiene una hermana menor que se fue de casa temprano porque su mamá siempre favoreció a Daniel. Como su trabajo a menudo requiere mudarse, estaba trabajando cerca de la casa de sus padres cuando nos casamos. Me advirtió que podría ser transferido, pero pensé que podía vivir en cualquier lugar mientras estuviéramos juntos. Sin embargo, cuando alquilamos una casa cerca de sus padres, mi suegra venía con frecuencia, incluso en sus días libres o mientras yo trabajaba desde casa. A menudo criticaba cómo limpiaba o hacía la lavandería, lo cual era increíblemente frustrante. También seguía preguntando cuándo tendríamos un hijo, diciendo que tenía que ser un niño y no una niña. Intenté explicarle lo estresantes que eran sus visitas, pero Daniel solo decía, ella está tratando de llevarse bien contigo, lo cual no ayudaba. Al principio, me atrajo el optimismo de Daniel, sintiendo que nos equilibrábamos, pero esto se convirtió en un gran problema entre nosotros. Afortunadamente, Daniel fue transferido hace 6 meses, así que finalmente pudimos mudarnos. Nuestro nuevo hogar está cerca de mis padres, a solo 1 hora de distancia, y está en una zona bien desarrollada, a diferencia de los campos agrícolas que rodean la casa de sus padres. Una vez que nos mudamos, mi estrés disminuyó y pude concentrarme en el trabajo. Nuestra vida se volvió mucho más cómoda. Entonces, hace poco, me enteré de que estaba embarazada. Daniel y yo estábamos encantados, aunque yo tenía algunas preocupaciones por mi edad. Cuando compartimos la noticia con sus padres, el primer comentario de su mamá fue, es un niño, ¿verdad? Aunque Daniel explicó que no sabíamos el género aún, ella insistió en que tenía que ser un niño, pero descubrimos que era una niña. Cuando se enteró, mi suegra me llamó mientras Daniel estaba fuera y cruelmente me dijo, eres inútil. ¿Por qué te casaste con esta familia? Estaba devastada y rompí a llorar. Cuando Daniel llegó a casa, se molestó cuando le conté, preguntando si estaba diciendo que su madre estaba equivocada, lo que solo hizo que llorara más. A pesar de su reacción, aún se ocupó de mí y me ayudó con las tareas del hogar, lo que demostró que era un buen esposo siempre y cuando su madre no estuviera involucrada. Después de dar a luz sin problemas, me quedé en mi ciudad natal durante 1 mes. Cuando Daniel vino a recogerme para volver a casa, nos sorprendió encontrar a mi suegra ya allí. No esperaba que estuviera emocionada de ver a su nieta, así que me sentí incómoda. Sin embargo, Daniel no se dio cuenta y me dijo alegremente que su mamá estaba allí para ayudar. Mientras él estaba en la otra habitación con nuestro bebé, mi suegra sacó una caja de pastel del refrigerador. Esto es para celebrar tu parto, dijo mi suegra, entregándome una caja de pastel con una sonrisa arrogante. Estoy segura de que no disfrutaste de buena comida allá en el campo durante tu recuperación. Sus palabras eran irritantes, pero intenté dejarlo pasar. Luego, agregó, este pastel costó 500 pesos. Me quedé en shock. Nunca había oído de un pastel tan caro. Curiosa, puse la caja sobre la mesa y la abrí, pero la expresión arrogante en su cara me pareció extraña. Cuando abrí la caja, me decepcioné. El pastel no parecía nada que valiera 500 pesos. La crema batida estaba seca y, aunque había frutas encima, eran solo naranjas enlatadas. Me pregunté qué panadería vendería un pastel que luciera tan barato por tanto dinero. Normalmente me encantan los dulces y disfruto de los pasteles de cualquier tipo, pero esta fue la primera vez que me sentí decepcionada al abrir una caja de pastel. Entonces, mi suegra sonrió y preguntó, entonces, ¿qué tal el pastel de 500 pesos? Sentí que mi paciencia se rompía. Tiré toda la caja y el pastel directamente a la basura. Por favor, lárgate, grité. Mi esposo entró corriendo, escuchando el alboroto. Antes de que pudiera explicarle, mi suegra comenzó a llorar, diciendo, Lauren está siendo tan mala, y señaló a la papelera. Mi esposo miró adentro, furioso. ¿Qué demonios hiciste? Mi mamá se esforzó mucho para hacer ese pastel. No tuve la oportunidad de decirle sobre el supuesto pastel de 500 pesos. Mi suegra rápidamente agregó, sí, así es, yo lo hice, así que vale 500 pesos. Todo de repente cobró sentido. Ella había hecho el pastel ella misma y no había forma de que costara 500 pesos.
ni siquiera 5 pesos. Mientras asimilaba esto, mi esposo gritó: Lauren, discúlpate con mamá. Me di cuenta de que siempre tomaría su parte, sin importar qué. De pie allí en shock, escuché a nuestra hija llorando en la otra habitación, así que fui a consolarla. Cuando finalmente se calmó, volví a la sala y encontré una nota. Habían salido a comer y dijeron que debería reflexionar sobre mis acciones. Estaba aturdida y no sabía si podría seguir viviendo aquí con mi esposo. Parte de mí quería correr de regreso a mis padres, pero me sentía culpable por necesitar su apoyo de nuevo. Mientras consideraba mis opciones, miré la papelera donde había tirado el pastel y decidí, por impulso, tomarle una foto. Luego, llamé a mis padres y les conté todo. Mi papá se ofreció de inmediato a venir a recogerme. Me sentí mal por mi recién nacida, teniendo que mudarse de nuevo, pero sabía que sería mejor para ambas que quedarnos aquí. Mi esposo, que había salido con su madre, no volvió rápidamente. Mi papá llegó primero y, mientras cargaba mis cosas en su auto, mi esposo y mi suegra finalmente regresaron. Ambos se sorprendieron al ver a mi padre allí y se enojaron al verlo llevar mis pertenencias. «Corres de nuevo a tus padres, se burló mi esposo. «Corres a ellos cada vez que hay un problema». Su tono era más duro de lo habitual y olía a alcohol, con la cara enrojecida. Al verlo así, perdí los estribos. «¿Fuiste a beber, dejando a mí y a tu hija recién nacida solas en casa?», le respondí enojada. «En este momento, no quiero estar cerca de ustedes dos, así que sí, estoy dependiendo de mis padres». Mi suegra, también oliendo a alcohol, se unió con un tono burlón. «Qué bien, no necesitamos una nuera como tú». Su comentario me molestó. «Está bien, llevaré a mi hija y me iré», le respondí. «Disfruten su tiempo con Daniel». Mi esposo parecía confundido, pero lo ignoré y me metí en el auto de mi padre. Mi papá se mantuvo tranquilo y no dijo mucho, aunque podía ver que contenía sus propias emociones. Al día siguiente, mi esposo llamó, sonando confundido. «¿Dónde estás?». Me sorprendí cuando desperté y no estabas. Suspiré, recordando que suele olvidar las cosas cuando bebe. «¿No lo recuerdas? Me dejaste a mí y a nuestra hija hambrienta en casa para salir a beber con tu mamá. Después de cómo me trataron ustedes dos, no podía quedarme allí». Sonó sorprendido y confundido, pero podía escuchar a mi suegra al fondo, lo que reavivó mi ira. «Entonces, ¿tu mamá se quedó a dormir? No volveré a un hogar donde hay una persona tan grosera». «¿Qué quieres decir?», preguntó, con un tono que cambiaba. «Ella puede ser tu madre, pero es una desconocida para mí. Estoy exhausta por haber dado a luz y no tengo energía para soportarla más. ¿Te das cuenta de que ella fue parte de la razón por la que tuvimos problemas para quedar embarazados? Sus visitas constantes me estresaban. En el momento en que nos mudamos, quedé embarazada, pero cuando regresé a casa con nuestra hija, tu mamá estaba allí otra vez. Simplemente no puedo soportarlo». Sabía que mis palabras eran duras, pero no podía contenerme después de todo lo que había pasado. Entonces, mi esposo gritó por teléfono: «Eres la peor. Vuelve ahora mismo y discúlpate con mi mamá». Me quedé en shock y no sabía si podría seguir viviendo con mi esposo. Pensé en regresar a casa de mis padres, pero me sentía dividida. No tenía otro lugar a donde ir. Mientras estaba allí, miré la papelera donde había tirado el pastel. Todavía estaba allí, intacto. Por impulso, le tomé una foto. Cuando llamé a mis padres y les conté todo, mi papá dijo que vendría a recogerme de inmediato. Me sentí mal por mi recién nacida, teniendo que mudarse otra vez, pero sabía que esto era mejor para nosotras que quedarnos en ese ambiente tóxico. Mi esposo, que había salido a comer con su madre, no regresó tan rápido como esperaba. Mi papá llegó primero, y mientras cargaba mis cosas en su auto, mi esposo y mi suegra finalmente llegaron a casa. Se sorprendieron al ver a mi papá y se enojaron al verlo llevar mis pertenencias. «¿Corres de nuevo a tus padres?», se burló mi esposo. «Siempre te escapas con ellos cada vez que hay un problema». Sus palabras eran inusualmente duras, y olía a alcohol, con la cara roja. Al verlo así, no pude contenerme más. «¿Fuiste a beber, dejando a mí y a tu hija recién nacida solas?», le dije, furiosa. «En este momento, no quiero estar cerca de ustedes dos. Por eso estoy dependiendo de mis padres». Entonces, mi suegra, que también olía a alcohol, agregó: «Qué bien, no necesitamos una nuera como tú». Su comentario me dolió profundamente y perdí el control. «Está bien, llevaré a mi hija y me iré. Disfruten su tiempo solos con mi esposo, Daniel». Mi esposo se veía confundido, pero lo ignoré. Me metí en el auto de mi papá y me fui. Mi papá mantuvo sus emociones bajo control y no se involucró.
Al día siguiente, mi esposo llamó, sonando sorprendido. ¿Dónde estás? Me desperté y te fuiste. Suspiré. ¿No lo recuerdas? Me dejaste a mí y a nuestra hija hambrienta en casa para salir a beber con tu mamá. Después de cómo me trataron ustedes dos, no podía quedarme allí. Él parecía sorprendido y confundido, pero podía escuchar a mi suegra al fondo, lo que hizo que mi ira se encendiera nuevamente. Entonces, ¿tu mamá se quedó a dormir? Le dije. No volveré a un hogar donde alguien tan grosero esté presente. ¿Qué quieres decir? Preguntó, sonando a la defensiva. Ella puede ser tu madre, pero es una desconocida para mí. Acabo de dar a luz y no tengo energía para lidiar con ella. ¿No te das cuenta de que ella fue parte de la razón por la que no pudimos quedar embarazados antes? Sus visitas constantes me estresaban. Tan pronto como nos mudamos de su lado, quedé embarazada, pero cuando volví con nuestra hija, ahí estaba ella otra vez. No puedo soportarlo. Sabía que mis palabras eran duras, pero no podía contenerme después de todo lo que se había acumulado. Mi esposo luego gritó por teléfono, «Eres la peor. Vuelve ahora mismo y discúlpate con mi mamá». Detuve a mi esposo y le dije, «Solo quédate ahí, tu padre debería llegar pronto». Luego, colgué. En realidad, mi propio papá estaba tan furioso por cómo me había tratado mi esposo que contactó directamente a mis suegros. Les explicó todo lo que había pasado, y mi suegro, que no conocía la historia completa, se disculpó repetidamente y prometió que iría a hablar con mi esposo al respecto. Para la noche, mi esposo y mis suegros llegaron a casa de mis padres. Tan pronto como entró, mi esposo se inclinó profundamente, pidiendo disculpas. No tenía idea de lo que estaba pasando, dijo. No sabía que mi madre le decía esas cosas a Lauren. Lo miré, sintiéndome fría. ¿No es un poco tarde para decir que no sabías? Hablamos de esto cuando vivíamos cerca de tus padres, pero lo ignoraste, diciendo que ella solo quería estar cerca de mí. No hiciste nada para ayudar en ese momento. Le respondí, mis palabras lo hicieron palidecer. Y siempre me dijiste que tu mamá insistía en que tuviéramos un hijo. Continué, ¿planeas seguir haciendo todo lo que ella dice? Como elegiste a ella sobre mí, tal vez no me necesites en absoluto. No, eso no es cierto. Lo siento mucho. No quise, tartamudeó, buscando palabras. Entonces, ¿qué quisiste decir? Le respondí. Él guardó silencio, mirando hacia abajo. Daniel, le dije, tú elegiste a tu madre sobre tu propia esposa e hija. La obsesión de tu madre contigo te ha convertido en un mamón. Debí darme cuenta antes. No es de extrañar que tu hermana se fuera de casa temprano. Al oír esto, mi esposo dijo defensivamente, no soy un mamón, también me importas tú. ¿Entonces realmente puedes cortar lazos con tu madre? Lo desafié. Él se quedó en silencio otra vez. Mi suegra, que había sido llevada allí por mi suegro, de repente gritó, ¿cómo puedes pedirle que haga eso? Daniel y yo somos madre e hijo, nunca podremos romper nuestro vínculo. Mi suegro intentó calmarla, pero ella no paraba. Para ser honesta, nunca me gustaste, continuó ella, sus palabras amargas. Quería una esposa más joven para Daniel. Está bien, le respondí, entonces, cortaré lazos contigo ahora mismo. Ya he preparado los papeles de divorcio. Si nos divorciamos, podemos ser extrañas. Mi esposo me miró, su rostro pálido. No quiero estar con alguien que escribiría cosas tan desagradables en un plato de pastel. Le dije. Saqué mi teléfono y les mostré a todos la foto que había tomado del pastel con las palabras, llévate a tu hija y vete, escritas en él. Al ver esto, mi suegro, que no conocía la extensión completa de la situación, se sonrojó de rabia y le gritó a su esposa, ¿hiciste esto a tu propia nuera? ¿Después de lo que le hiciste a nuestra hija? Me quedé en shock al escuchar esto. Aparentemente, ella había hecho algo similar a su propia hija, servir un pastel de cumpleaños con un mensaje cruel en él. Eres una carga para esta familia. La habitación quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia mi suegra, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de sorpresa y vergüenza. Mi esposo miró a su madre, visiblemente conmocionado, como si la estuviera viendo por primera vez. Mi suegro estaba horrorizado, llevándose las manos a la cabeza como si luchara con la realización de cuán profunda era su crueldad. Respiré hondo, sintiendo una oleada de claridad en medio de la tensión. Esto no se trata solo de mí, dije, mirando a mi esposo. El comportamiento de tu madre ha impactado a todos a su alrededor, incluyendo a tu hermana, y tú lo has defendido, lo has habilitado, sin considerar las consecuencias. Mi esposo, todavía sosteniéndome, susurró, no lo sabía, solo pensé que solo quería lo mejor para nosotros.
No, le respondí firmemente. Lo que quiere es control, y tú le das eso cada vez que la eliges a ella sobre nuestra familia. Mi suegro, con su rostro aún oscuro por la ira, finalmente habló. Basta ya, dijo, mirando a su esposa. Has ido demasiado lejos. Tu comportamiento ha alejado a nuestros 2 hijos. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que destruya sus vidas. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Lauren, me disculpo profundamente por todo lo que has tenido que pasar. Debí haber intervenido antes. Asentí, agradecida pero firme. Gracias, pero no cambia el hecho de que necesito pensar en lo que es mejor para mí y mi hija. Miré a mi esposo, mi corazón dolido pero resuelto. Daniel, te he dado oportunidades para defenderme, para priorizar a nuestra familia. No puedo seguir esperando que cambies. Él me miró, sus ojos desesperados. Por favor, no te vayas. Pondré límites con mi madre. Prometo que lo haré mejor. Ya lo has dicho antes, le respondí, negando con la cabeza. Y aún así, aquí estamos. No puedo seguir viviendo así, cuestionando mi lugar en mi propio matrimonio, preguntándome si siempre vendré en segundo lugar detrás de ella. Mi papá dio un paso adelante, colocando una mano protectora sobre mi hombro. Es hora de irnos, Lauren. Al girarme para irme, mi esposo extendió la mano una vez más. Por favor, solo dame una oportunidad más, suplicó. Me detuve, mirándolo con todo el dolor y la decepción que había estado cargando. Daniel, si realmente quieres una vida con nosotras, tienes que demostrarlo, no con promesas vacías, sino con un cambio real. Necesito tiempo, y necesito espacio. Tal vez, una vez que hayas demostrado que puedes ser el esposo y padre que merecemos, podamos hablar, pero hasta entonces, llevaré a nuestra hija y me iré. Con eso, salí de la casa, con mi padre y mi hija a mi lado, sintiendo finalmente que el peso de años de resentimiento y decepción se levantaba un poco. Mientras nos alejábamos, no sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que había tomado la decisión correcta para mí y mi hija.